Contar una historia como periodista es una cosa, contarla como escritora es otra. Un periodista tiene que contar la realidad, tiene que contar lo que ve. Un escritor puede dejar volar, deja volar la imaginación y construye un mundo, construye unos personajes. Es decir, el periodista trabaja con la realidad y el escritor trabaja con la imaginación. Pero hay algo en común, y es que ambos cuentan una historia. Entonces lo importante es contar una historia, y contar una historia que llegue a la gente. El periodista intenta que su historia sea leída por la gente, interese a la gente. El escritor intenta lo mismo, que su historia interese a los lectores, que llegue al mayor número posible de personas. Mi ayuda a la hora de escribir novelas, el haber sido periodista, sí, sin duda. Primero por el hábito de escribir, yo llevo más de 35 años escribiendo todos los días, y segundo porque el periodismo es una oportunidad de vivir experiencias que de otra manera es más difícil de tener. Como periodista yo he tenido la suerte de viajar por todo el mundo, de conocer a todo tipo de personas, y eso sin duda te ayuda a la hora de construir una historia, de construir un mundo, de construir unos personajes. Quiero que todas las piezas encajen en mi novela, que todo lo que los lectores leen, lo crean, piensen que esto es posible, esto podría haber pasado, esto puede pasar. Siempre me preocupa construir mundos reales. Y de todas maneras, siempre la preocupación que hay en el trasfondo de mis novelas es bucear en el alma humana. Intento hacer novelas de personajes, intento hacer novelas en los que poder bucear en la condición humana, en todas las contradicciones, en todas las pasiones, en todos los defectos y en todas las virtudes que tenemos los seres humanos. A mí me interesan las pequeñas historias. No me interesa como escritora, o sea, mi género no es la novela histórica. Me interesan las pequeñas historias de personajes a los que yo subo en un escenario, que puede ser el escenario de la gran historia. Pero mi objetivo no es contar la gran historia, sino las pequeñas historias. La gran historia se la dejo a los historiadores, que lo harán muchísimo mejor de lo que yo pudiera hacer nunca. Y luego hay grandes novelistas de novela histórica. Hay novelistas que realmente es una maravilla leer las novelas históricas que ellos hacen, pero ese no es mi género, eso no es lo que yo hago. Yo lo que intento, antes lo decía, es hacer es construir historias que tienen que ver con la condición humana, con las reacciones que tenemos los seres humanos ante distintas circunstancias, los porqués, las razones de por qué actuamos de una manera, por qué actuamos de otra. De manera que cuando yo pienso en mis novelas, lo primero que pienso es en qué historia quiero contar. Y esas historias siempre tienen que ver con el alma. Luego, ¿dónde se desarrolla la novela? Es un accidente, es una circunstancia, pero no es lo importante. Hay escenarios que, naturalmente, una vez que tengo clara la historia que quiero contar, el escenario es una parte importante de la historia. Y bueno, busco porque todos somos hijos de nuestro tiempo, todos somos hijos de nuestra época, y nada de lo que hacemos tiene sentido si no lo enmarcamos en el momento en el que nos toca vivir, de manera que depende del problema que yo quiera abordar, así busco el escenario donde colocar esa trama. En esta última novela, Oriente Próximo, ¿por qué? Porque quería reflexionar sobre algo tan viejo como el mundo, como es la lucha del hombre contra las circunstancias que le han tocado en suerte o en mala suerte. Mohamed, que es uno de los personajes del libro, es un personaje absolutamente desesperado. Es un hijo de su tiempo, es un hijo de sus circunstancias. Le toca vivir hechos absolutamente dramáticos, y en la visión que él tiene del mundo, de su realidad,
dice esa frase que marca la novela y que marca al personaje y que marca a otros personajes de la novela. Pero dejando la frase y dejando Mohamed aparte, cuando me preguntas por el conflicto de Oriente Próximo, yo quiero ser optimista. ¿Por qué? Porque los judíos y los palestinos están en la misma tierra, están ya compartiéndola, y se trata de que en vez de compartirla enfrentados, la compartan pacíficamente. No tienen más remedio que entenderse, están condenados a entenderse. Ojalá tengan en algún día dirigentes políticos que estén a la altura de lo que se requiere para hacer la paz. Es más fácil hacer la guerra, es más fácil dejarse llevar por la ira, por los sentimientos más primarios, que hacer la paz, que requiere inteligencia, requiere generosidad y requiere sobre todo una visión de futuro y requiere realmente el amor a los conciudadanos, a no querer que se derrame una gota de sangre más y no querer que haya generaciones de niños que vivan aterrados por el ruido de las bombas o por la sacudida de la violencia. Efectivamente, en el pasado, cuando a los judíos les expulsaban de distintos países de Europa, cuando los expulsaron de España, cuando los expulsaron de Portugal, o de Holanda, o de Inglaterra, o de Francia, de tantos y tantos otros lugares, los judíos buscaban una nueva vida y muchos la encontraron en países musulmanes. Las comunidades judías de ciudades como Bagdad, de ciudades como Damasco, de Constantinopla, del Cairo, fueron comunidades muy potentes y fueron comunidades que pudieron vivir perfectamente. Hay gente que piensa que entre los judíos y los palestinos hay un problema religioso. No es verdad, por lo menos no lo era en el pasado. El problema que hay es un problema político, es un problema de territorio. Por eso es por lo que yo soy optimista cuando digo que están condenados a entenderse, porque los problemas políticos tienen solución. Los problemas que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con la religión, que tienen que ver con otros elementos son más difíciles de arreglar, pero los problemas políticos siempre, en una mesa de negociación, siempre se les puede encontrar una solución y siempre se les puede dar cauce. Fueron comunidades que pudieron vivir, las comunidades judías con las comunidades musulmanas, y que podrían seguir viviendo, porque, insisto, el problema que les separa no ha sido religioso, el problema que les separa es un problema territorial. Es una historia de la lucha de unos personajes contra sus circunstancias. Es decir, yo creo que los hombres, desde el principio de los tiempos, luchamos contra nuestras circunstancias, queremos cambiar lo que no nos gusta, y es una batalla que damos todos los días, es una batalla que a veces perdemos, que a veces ganamos, pero que es una batalla que siempre damos. Y los personajes de mi novela lo que luchan son contra las circunstancias que les ha tocado vivir. Pero también es una historia de amistad, es una historia y de desencuentro. Es una historia de una amistad complicada, es una historia de una amistad difícil, una amistad llena de aristas. Es una historia de unos personajes absolutamente llenos de claroscuros, poliédricos, en los que nada es blanco ni nada es negro. Es una historia que yo me he inventado, pero podría ser real como la vida misma.